Bueno, buenas tardes, ¿cómo van? Vamos a dar unos minutitos. Bueno, buenas tardes. Tenemos 8 personas. Vamos a entrar, arrancando una vez. La idea sería terminar hoy el modelo digital de análisis de circuitos con MOSFET para hacer algunos análisis de tiempo y hacemos un par de ejemplitos. Y la idea sería después dedicarles a ustedes, por lo menos en la última parte de la clase, para consultas sobre la tarea y hablar con detalle sobre la tarea. ¿Ok? Déjenme, por favor, a ver, cerrar esto, que no estorbe. Y yo subí ya el material, le subí los apuntes a mano de lo que vamos a hacer hoy. La idea sería continuar sobre el análisis que vimos la clase pasada. También le subí un modelo corregido del MOSFET. Ahora les voy a explicar qué fue lo que hice. Y les voy a subir, bueno, ahora les voy a subir más, no sé por qué no se lo subí una vez, un circuitito que ustedes pueden utilizar también para, es más, el puedo subir de una vez, hacer calculitos más o menos. Vamos a verificar un circuito de los que hemos estado tratando de hacer. Así que les voy a subir un modelo digital actualizado. Vamos a borrar y le voy a subir el modelo digital actualizado donde hay el análisis de un ejemplito que vamos a ver hoy en clase. Entonces se los voy a subir de una vez para que lo tengan por ahí. Ok. Y con eso vamos a cerrar este tema. Entonces vamos a ponérselos por acá, donde estaba la vez pasada. Ok, documentos. Ok, apuntes. Simulaciones ejemplo. Y les vamos a cambiar Ok, vamos a subirles una nueva versión para que la puedan utilizar para repasar un poquito lo que hemos estado viendo. Okay, entonces, esta es una nueva versión. Si quieren, la descomprimen. Ahí viene tanto el análisis de los transistores como un análisis que vamos a hacer ahorita con un inversor, como para cerrar el tema de modelo digital. Ok. Bueno, entonces en la clase anterior estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, de los modelos que tenemos para poder evaluar un dispositivo MOSFET cuando lo vamos a utilizar como un dispositivo digital. En este caso, ¿verdad?, estamos hablando de un ¿cómo explicarles? De un switch, ¿verdad? Perdón, de un conmutador, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, el efecto de la capacitancia de Miller. Hablamos de cómo tratar de modelar de una manera sencilla esta corriente de carga y descarga en este capacitor en función de en función de las corrientes que describe el modelo corriente de tensión del transistor. Y derivamos un modelo de derivas simplificado para representar la resistencia de canal. Yo hice algunos cálculos, sin embargo corregí esos cálculos porque no tomé algo en cuenta. De hecho, me extrañó después revisando esta diapositiva que estos valores estaban muy altos. Así que yo les voy a explicar qué fue lo que hice para corregir este asunto. Luego hablamos un poquito de los efectos capacitivos y terminamos, ¿verdad?, la clase anterior
con este modelo, que sería el modelo completo para un transistor NOP, ¿ok? De conmutación. O sea, cuando yo necesito calcular rápidamente a mano los tiempos de conmutación en un circuito digital para un transistor, este es el modelo que podemos usar. Bueno, quedamos en la clase pasada. Ok, ¿para qué me sirve este modelo? Vamos a pensar en el modelo que derivamos para el transistor N, aunque este modelo es exactamente el mismo para el transistor P. Pero ustedes saben que en realidad para cualquier circuito, cuando está conmutando, a mí lo que me interesa es encontrar un tiempo característico, como saber qué tan rápido puedo apagar y encender el transistor o el dispositivo. De hecho, recuerden que algo así fue lo que estuvimos evaluando con respecto al diodo, por ejemplo, con lo que se llama como tiempo de vida media o el tiempo perdón, se me fue el nombre. El tiempo que tarda un portador, ¿verdad? Cruzar de un lado a otro, el tiempo de transmisión. Ok, ese tiempo, de tránsito, perdón. Ese tiempo determina la velocidad en el caso de los portadores. Pero ese modelo es muy, o que es en realidad un modelo físico realista, o sea, realmente lo que está pasando ahí dentro del dispositivo es un modelo que se vuelve demasiado complejo por todas las ecuaciones que tenemos en el medio. Y a mí me interesa, pues, de alguna manera relacionar, ¿verdad? Todo en términos de las relaciones corriente-tensión que conocemos, ¿verdad? Desde CC. Entonces, la idea sería buscar o tratar de buscar una constante intrínseca de mi dispositivo o de mi sistema, un tau, igual a RC, que yo pueda utilizar para analizar básicamente y de una manera rápida un circuito. Ustedes notaron, ¿verdad? Vieron cuando hicieron el ejemplito, los que me entregaron el ejemplo, y cuando yo les mostré el ejemplo de la NAND, ¿verdad? Que si yo tengo una entrada de este estilo en una compuerta, ¿verdad? La salida tendría a ser algo como así, ¿verdad? Tendríamos a ver algo así como cargas y descargas capacitivas, ¿verdad? Lo cual se condice, ¿verdad? Con este modelo que tenemos acá, ¿verdad? Si yo tengo transformado mi modelo corriente-tensión en una resistencia y estoy manejando capacitancias, pues yo puedo de alguna manera aproximar estas caídas y subidas de tensión con el efecto capacitivo de carga y descarga que tengo acá. Sabemos, ¿verdad?, que si en T igual a 0, este transistor se enciende, o sea, si en T igual a 0 yo le aplico un pulso que va a 0 a VDD, el transistor va a empezar a conducir. Y si ese capacitor está cargado, se va a empezar a descargar a través de la resistencia que hemos definido como resistencia característica de conmutación o de canal de mi transistor. Encontramos también un modelo capacitivo, aplicando lo que vimos al principio de la clase anterior de la capacitancia de Miller, y determinamos que cualquier transistor NMOS a la entrada presenta una capacitancia equivalente o aproximada a 3 medios de COX, y esta es una capacitancia pesimista, un peor caso, y a la salida una capacitancia promedio entre drain y source igual a COX, con COX definida como COX' W por L. COX' es en realidad la COX que nosotros definimos para el modelo teórico, ¿no? del transistor, que se acuerdan que era igual a la permitividad del óxido sobre el grosor del óxido de silicio que separa el gate del canal. Bueno, si yo supongo que en el instante 0 menos la capacitancia está cargada a un valor de VDD, al activar este switch, al encenderse el transistor, ¿okay?, este capacitor se me va a descargar a través de R con un determinado tiempo producto de la constante RC que tenga ese circuito. Nada nuevo, ¿verdad? Ok, ustedes conocen, ¿verdad? De CC, que normalmente uno supone que la carga y descarga, ¿verdad? De un capacitor anda en alrededor de 5 RC, ¿no? 5 tau. Sin embargo, nosotros podemos ser un poquito más flexibles con esta regla, porque no, como ustedes recordarán, el inversor o las compuertas digitales CMOS tienen un margen de ruido muy bueno. ¿Qué quiere decir margen de ruido? Quiere decir que yo no necesito ni ceros ni unos perfectos a la entrada, ¿okay?, para lograr un cero perfecto a la salida. ¿Okay? O sea que si yo tengo una señal que aquí no es muy perfecta,
a la salida voy a tener una señal bastante cuadrada, porque tengo zonas, ¿verdad? Tengo zonas donde la función no lineal tiene prácticamente, no tiene ganancia y hace que yo pueda absorber esas variaciones. O sea que yo puedo entrar en este circuito con un valor de entrada VIN bastante mayor que 0, ¿ok? De input, que el inversor va a funcionar y viceversa. Ahora hicimos ese análisis la semana pasada. Eso significa que yo no tengo que esperar a tener en realidad una carga total o descarga total del capacitor acá para que la compuerta que sigue conmute. Recuerden que si ustedes analizan un circuito real, siempre van a tener una carga. Y lo que yo quiero decir con eso es que no es necesario que este capacitor se descargue totalmente a 0 para que este inversor acá conmute y me produzca un 1 a la salida, por este efecto que tenemos acá, ¿verdad? De regeneración que me produce el inversor. Entonces eso hace que podamos relajar bastante esta constante. Vamos a analizar ahora cómo relajar esa constante. Cómo analizarla de una manera que sea relativamente sencilla de utilizar. Bueno, teóricamente nosotros tenemos esta fórmula que está derivada del libro que usamos de referencia para esta parte, pero yo lo voy a simplificar un poco. No vale la pena complicarnos tanto la vida. ¿Okay? Nosotros podemos decir, ¿verdad?, que el tiempo de retardo de descarga de este dispositivo, mejor dicho, la constante de retardo de este circuito que tengo acá, el circuito de salida del equivalente a mi transistor, es Rn por Cox. ¿Okay? ¿Qué sabemos? Es igual, ¿verdad? A simplemente aplicar las ecuaciones que tenemos, ¿verdad? Ok. Teóricas que derivamos la clase anterior. Esto de aquí sería la resistencia de canal, ok, aproximada, definida como VDD sobre ID, cuando el transistor enciende, por la capacitancia del óxido total, ok, multiplicada por un factor de escala en el caso de que uno quiera trabajar con distintas tecnologías. Okay, esta es la fórmula que ofrece el Baker en su texto. Yo la voy a simplificar un poquito porque a la hora de la verdad este factor de escala no es tan crítico. Ok, si ustedes simplifican acá un poquito estos valores, ¿verdad? Este W con este W se me va por acá, el L, este L sube a multiplicar por este lado, ¿verdad? Entonces yo termino con una expresión que es de este estilo, ¿verdad? Ok. El tau sub n de mi, teóricamente, ¿verdad?, de mi circuito va a ser igual, de mi transistor, a 2 veces el Cox' de mi transistor o de mi tecnología por VDD por L cuadrado sobre la relación K' sobre la tensión de overdrive al cuadrado. Pero esto es muy teórico, ¿verdad? Y yo prefiero hacer algo un poquito más empírico, que fue lo que hicimos la vez pasada. En realidad, todo este factor de Rn yo lo puedo extraer a punta de simulación, que fue lo que hicimos la vez pasada. Y nosotros ya derivamos una Rn prima para nuestro proceso. Yo, aquí eso es lo que vamos a tener que corregir ahora porque esa Rn en realidad nos quedó muy alta. Y ahí cometí un error yo, que ya les voy a explicar cuál fue el error que cometí. Es un error simplemente de utilización del modelo. Ahora, normalmente en digitales, el largo siempre va a ser el mínimo. El mínimo largo que me permite mi tecnología. Es muy difícil que yo utilice transistores mucho más largos que esto. Normalmente me voy a ir al mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que lo que yo quiero es hacer que este transistor conmute lo más rápidamente posible. Entonces, yo quiero minimizar esta capacitancia, ¿verdad? La capacitancia que yo veo para allá. Recordemos que esta capacitancia es 2/3 Cox prima. Entonces, yo quisiera, ¿verdad? Perdón, Cox. Está sin el Cox prima. Cox es una constante dada. Dado que Cox prima es esta relación de acá, perdón, Cox es esta relación de acá, a mí me conviene siempre utilizar un L mínimo acá, para que esto sea lo más rápido posible, esta capacitancia sea lo más pequeña posible. ¿Ok? No me conviene minimizar W porque el W
vamos a ver, ya lo hemos estado analizando, pero lo podemos repasar hoy, me va a afectar la resistencia del canal, ¿verdad? Si este transistor es muy angosto, la resistencia obviamente va a ser muy grande. Entonces, normalmente sabemos que la resistencia de canal de mi transistor es proporcional a 1 sobre W. Entonces, no quiero tocar este W. A mí me conviene que el W tienda a ser grande. Pero el L lo puedo mantener en un valor fijo. Bueno, en este caso nosotros estamos usando este proceso para los ejercicios que hemos estado montando, el proceso C5. En realidad ese proceso es un proceso ON Semiconductor, es un proceso muy viejo, tiene más de 30 años, pero es bastante práctico de usar para diseño analógico y como es tan viejo es muy fácil conseguir la información del mismo. Entonces eso ayuda, digamos, para eh, simular y para más o menos estudiar un poquito el desarrollo de circuitos con tecnología MOSFET. Entonces nos vamos a quedar con ese proceso. Entonces, si este proceso es un proceso que tiene un largo mínimo de 0.5 micrómetros, yo puedo suponer que mis transistores siempre van a ser de ese tamaño. ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta encontrar Cox'. Bueno, eso lo puedo obtener de los datos del proceso. De hecho, lo puedo obtener del modelo de simulación que ustedes tienen, que yo les pasé en los ejemplos de simulación que vimos la clase pasada. Bueno, aquí fue donde yo me puse a sospechar realmente, cuando yo vi que mi resistencia decía que era 163 kilohertz, 163 kiloohmios, perdón, me empecé a preocupar porque yo recordaba que era mucho más baja. Bueno, según el libro West, que es el que usamos en diseño VLSI, la resistencia típica promedio, ¿verdad?, de un transistor de 0.5 micrómetros para ese proceso anda alrededor de 12 kiloohmios por micrómetro. Esto es lo que se conoce como resistencia por micrómetro. Les voy a explicar qué es. Okay. Y bueno, eso es 10 veces menos, ¿verdad?, que la resistencia que nosotros calculamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí mi error fue el siguiente. Y eso es algo que ustedes tal vez tienen que recordar para otras consideraciones, digamos. ¿Qué sucede? Que en un transistor, los modelos normalmente se extraen de mediciones de dispositivos verdaderos que se han fabricado. Ok, entonces, si yo me voy aquí, a ver, ¿dónde está? Y veo el archivo que yo estoy usando. Este modelo en realidad es extraído por MOSIS, que es un consorcio estudiantil o industrial que ayuda o que ofrece modelos, digamos, para universidades o centros de investigación que quieren fabricar chips de corto proceso. Pero este proceso no es de la fábrica, ¿verdad? Este proceso en realidad es extraído por MOSIS. No es un proceso que dio el fabricante. Entonces es un proceso bastante aproximado que solo además se mide para un tipo de transistores. En realidad, los modelos generalmente deben medirse para muchos transistores y los modelos que se otorgan tienen que escoger o tienen que tener la facilidad, ofrecer la facilidad al diseñador de poderlo escoger dependiendo del tamaño del transistor que uno está dibujando. ¿Ok? Entonces este modelo en realidad es para un transistor de tamaños mucho más grandes que el que yo estaba suponiendo, ¿verdad? Yo estaba suponiendo 0.5 aquí, ¿verdad? 0.5 micrómetros de largo y 1 micrómetro de ancho. Pero este modelo no fue extraído, ¿verdad?, para esos valores. Este modelo fue extraído para transistores que miden por lo menos 2 micrómetros de ancho y de largo y 10 micrómetros de ancho. ¿Okay? Y es válido en estos rangos aproximadamente. O sea, la gente de MOSIS hizo el trabajo para hacerlo válido para estos rangos y además para VDD igual a 5 voltios. Y nosotros estamos usando 0.3. Entonces este modelo pues se nos va a escapar, ¿verdad? No va a ser muy práctico para el tamaño del transistor que yo iba a usar, ¿verdad? Okay, entonces eso es algo que hay que acotar. Entonces no nos va a dar tan exacto. Cuando hagamos los cálculos a mano, basándonos en lo que vamos a hacer de las simulaciones, esto no va a ser tan preciso. Bueno, en realidad lo que habría que hacer sería ir a buscar los modelos de proceso, ¿verdad?, adecuados, ¿verdad? Pero eso no existe. Puede ser, ¿verdad? Ahora le voy a explicar, ahora vamos a ver. Puede ser que le esté dando problemas. Okay. Entonces, vamos a hacer la prueba otra vez. ¿Ok? No se preocupen.
Entonces, yo lo que voy a suponer es, para tratar de extraer de una manera un poquito más realista mi modelo, voy a simular, pero para un transistor más ancho. Fíjese que el largo lo dejé igual, ¿ok? Pero simulé para un transistor más ancho, 10 micrómetros. ¿Sí? Ahí el archivo está ya con las curvas, el archivo que yo le subí está ya con las curvas corregidas, ¿ok? Entonces, pueden revisarlo de ahí. Y tuve que volver a generar las resistencias. Cuando yo generé las resistencias, pues me di cuenta que en realidad me daba muy parecido a lo que daba el libro, ¿verdad? Y eso no sé por qué, ¿verdad? Entonces, para un modelo de 10 micrómetros, 0.5 micrómetros, en realidad la corriente medida es de 2,84 miliamperios. Haciendo los cálculos, como hicimos la vez pasada, ¿verdad? Recordando que, recuerden, ¿verdad? Voy a contar acá que RN, ay, que RN es igual a RN' por L sobre W, ¿ok? Que es igual, ¿verdad? A la corriente, a la tensión, ¿verdad? Que tengo aplicada en este punto, dividida sobre la corriente que tengo en ese punto, ¿verdad? Yo puedo extraer de aquí Rn', y Rn' nos dio 11,67 kiloohmios para este ancho. Okay, aquí ya yo estoy escalando, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es, si ustedes hacen esta división, lo que van a obtener es que la resistencia es 1167K. ¿Ok? Puesto que esta relación es 2, ustedes tienen que, perdón, 10, porque su relación de tamaño es 10, ustedes tienen que dividir eso entre 10. Mejor dicho, multiplicarlo por 10. ¿No? Aquí ustedes tienen esta relación distinta. Entonces, como el L es el mismo, lo que hay que hacer es multiplicar esa resistencia por 10 para obtener la resistencia canal correcta. Que es aproximadamente la que decía el West, o sea que ya andaba bastante perdido, ¿verdad? Y esta sí es más razonable, ¿verdad? Normalmente es una resistencia razonable, anda alrededor de 10 kiloohmios. De hecho, para procesos mucho menores esto empieza a disminuir a 8, 7, 6K, para procesos mucho más modernos. Pero una resistencia de 163 kiloohmios de canal, como yo les había dicho, ¿verdad? Creo que es la que les había dado. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Me disculpo por eso. Bueno, y de hecho extraje lo mismo. ¿Se acuerdan que no lográbamos que nos diera una relación consistente entre el PMOS y el NMOS? Cuando yo hice el NMOS y hice los cálculos, ¿verdad? Me dio que la resistencia del PMOS era 22,76 kiloohmios. Ustedes lo pueden revisar a mano. De hecho, este documento se lo volví a subir. ¿Ok? Corregido. Bueno, y esto es prácticamente el doble, ¿verdad? Esto es prácticamente 2 veces Rn', que era lo que yo les había dicho, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos valores más cercanos, ¿verdad? A lo que era de esperar, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, que el problema es que para poder extraer esto de una simulación más realista para tamaños como el que yo estaba proponiendo, necesito el modelo para un transistor de canal corto y de ancho corto, y no lo tengo, ¿verdad? Por lo que les acabo de explicar, ¿verdad? El modelo no está extraído para esas condiciones. Ok. Bueno, entonces yo reajusto, ¿verdad? Esos valores de resistencia. Vamos a cerrar esto. Vamos a reajustar esos valores de resistencia. Y ya podemos entonces proseguir, ¿verdad? Perdón, con los valores extraídos del nuevo circuito. Entonces yo voy a simplificar la RN, la voy a redondear a 12 kiloohmios. Ok, por si es una linealización, así que si la linealizo aún más, ¿verdad? No tengo problema, ¿verdad? Esto es una aproximación nada más. Y el RP, puesto que me da el doble, mejor de una vez supongo que es 24K, o sea que es igual a 2 RN. Y de una vez, ¿esto qué quiere decir? Que para tener un transistor P con una resistencia equivalente a la de un transistor N, necesito que sea del doble de ancho, ¿verdad? Si yo quiero que ambos presenten la misma resistencia de canal, el P tiene que ser el doble de ancho que el N. Eso es lo único que quiero. Y eso me ayuda mucho a la hora de hacer dibujos y de calcular cosas. Luego yo voy a extraer este valor, esto lo saqué de la hoja de datos. Okay, esto está sacado de la hoja de datos del proceso. También se puede sacar esto, ¿verdad? Pues es obviamente la constante de la permitividad del óxido. Y este valor, de hecho, está
en el simulador. Tox tiene que andar por aquí. Aquí está, ven. Tox está en la hoja de datos del simulador. Perdón, en la hoja del modelo BSIM del simulador. Pero igual está en la hoja de datos también. Entonces, con esto yo determino, ¿verdad?, que la capacitancia del óxido prima es igual a 2,53 femtofaradios sobre micrómetro cuadrado, que es un valor estándar. Generalmente anda alrededor de 2. Ok. Ahora, yo voy a hacer otra simplificación. A ver si ustedes me siguen. Pero la idea es facilitarnos la vida. Como yo estoy diciendo que L es igual a 0.5 micrómetros, generalmente, yo voy a dejar este factor incorporado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a suponer que L siempre va a ser 0.5 micrómetros. Y por lo tanto, esta resistencia va a ser, yo la voy a llamar más bien ahora resistencia N por micrómetro o por micrón. Y va a ser igual a 12 kiloohmios por micrómetro. Ok, estoy multiplicándolo como por un micrómetro nada más, la resistencia. Y lo mismo con P. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ya yo dibuje un transistor, yo tengo una manera rápida de encontrar R. Como, por ejemplo, la más trivial. Me dicen, bueno, yo voy a dibujar un transistor de 1 sobre 0.5. ¿Cuánto es la resistencia de canal? Bueno, ahí pues es simplemente agarrar la resistencia de micrómetro y dividirla entre un micrómetro, 12K. No, lo voy a multiplicar por 2. ¿Cuánto es la resistencia de canal? Pues la resistencia de canal va a ser agarrar la resistencia N micrómetro y dividirla sobre W. W es 2 micrómetros, esto es 12 kilómetros por micrómetro, Rn 6K. Y así sucesivamente. ¿Ok? Se vuelve más fácil, digamos, rápidamente tener ese valor de resistencia. ¿Por qué? Porque yo estoy fijando este valor de L. Y en el 99,9% de los casos de diseño digital, no analógico, de diseño digital, esto siempre se hace. Entonces, ustedes van a ver, si ven un libro de diseño digital como el Weste o cualquier otro libro que se utiliza para VLSI, normalmente a uno lo que le dan es la resistencia por micrómetro. Porque usted está suponiendo siempre que el largo de su transistor es el mínimo y solo tiene que escalar por la resistencia, el valor resistivo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Pregunta por eso? Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Para que vean qué fácil que es. Ok, entonces. Voy a averiguar la constante de tiempo para un transistor de tamaño mínimo. Bueno, un transistor de tamaño mínimo tendrá una resistencia equivalente a la del transistor que podríamos llamar transistor unitario, si quieren, ¿verdad? Pues el transistor más pequeño que puedo tener, por Cox. ¿Cuál es el transistor más pequeño que tengo? Este de acá, ¿verdad? 1 micrómetro por 0.5 micrómetros. Esto viene de las reglas de diseño, esto no se puede cambiar. El fabricante le dice a uno, esto es lo menos que usted puede dibujar. ¿Ok? O sea, no, esto no es que es definido por Chacón arbitrariamente. Yo sé, porque así viene la hoja de proceso de este proceso C5, que lo mínimo que yo puedo dibujar es un transistor de 1 sobre 0.5. No puedo dibujar menos que eso. No me va a dejar porque no se puede fabricar. Entonces, este es, por así decirlo, mi transistor unitario. O mi transistor mínimo. Es el otro nombre que recibe. Entonces, la constante de tiempo intrínseca de mi proceso es la resistencia del transistor mínimo por la capacitancia del capacitor mínimo, que sería igual a 12 kiloohmios. Vean que aquí ya quito el micrómetro porque un transistor de tamaño mínimo tiene una Rn igual a Rn' sobre, ¿cuánto es el ancho? Un micrómetro, ¿verdad? Entonces se me va a cancelar este micrómetro con este acá. Me queda 12 kiloohmios por Cox' por el área, esto es W por L, de mi transistor mínimo, que es de 1 micrómetro por 0.5 micrómetros. Se me da micrómetro, micrómetro con micrómetro cuadrado, y la constante característica de mi proceso C5 es 15 picosegundos. Okay, esa es la constante RC del proceso C5. Para un transistor P va a ser el doble. Por lo que ya vimos, ¿verdad? RP es aproximadamente 2 Rn. O sea que un transistor P es aproximadamente 2 veces más lento que el transistor N.
Pregunta, a ver, tiene una pregunta. ¿Por qué eso es así si supuestamente la movilidad del transistor N es 3 veces la movilidad del transistor P? ¿No debería ser esto 3 veces más grande? De hecho, en el libro del Weste se hace así. Perdón, en el Baker lo hacen así. ¿Por qué dio 2 acá? Bueno, esa es una pregunta que les puedo responder con calma en VLC, pero se las tiro por arriba, ¿verdad? O sea, si yo me fijo en este parámetro, esto es una especie de parámetro estático, ¿verdad? Esto Esto es lo la hace- relación entre las dos corrientes, ¿verdad? La corriente, yo sé que para dos transistores del mismo tamaño, I de N, ok, va a ser igual a 3 veces I de P. Si yo lo evalúo, pues, obviamente la magnitud, ¿verdad? Porque va en tamaño, va en dirección contraria. Para dos transistores, un transistor N y un transistor P que tienen el mismo tamaño. Y eso se cumple a nivel de corriente continua. ¿Ok? Ya sea, eso es válido, estemos en saturación de velocidad o no estemos en saturación de velocidad. ¿Ok? Eso es válido. Pero Bueno, ¿qué entonces, sucede? ¿Aló? Sí. bueno, disculpe que lo haya interrumpido. Tiene que ver con la longitud entonces, la simetría del transistor. No, tiene que ver indirectamente. ¿Ok? Tiene que ver con lo siguiente. Vean, primero que todo, cuando hicimos las simulaciones, ¿verdad? Ya se las corro otra vez. Hicimos las simulaciones. Esta es la del N. ¿Ok? Y esto la voy a cerrar. Y vamos a apilar el P. Perdón, la cerré. Esta es la del L. Y vamos a abrirla el P. Ok, esa es la del L. Y esta es la del P. Ok. Esta es la del L y esta es la del P. Entonces, fíjense lo siguiente. Vean que este transistor tiene un crecimiento. Aquí estas curvas son función de VGS también, ¿verdad? Vean que yo también podría plotear, tal vez para verlo más fácil. Bueno, no importa. Pues. Vean que el cambio de la corriente drain en función de VGS es prácticamente lineal, ¿verdad? Vean que es básicamente, es generalmente es la misma distancia que hay entre cada curva. Conforme yo voy variando VGS, vean que VGS va variando cada 0.33 voltios. De 0 a 3.3 en tractos de 0.33. ¿Lo ven? Va creciendo linealmente la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que esta corriente es proporcional a VGS o a VGS menos BT. Mientras que fíjense, este es el P. Fíjense que en el P, conforme yo voy avanzando, se me va haciendo cada vez más grande la distancia, ¿no? Entre las curvas. ¿Lo ven? ¿Eso qué quiere dar a entender? Que este transistor sí está creciendo con la ley cuadrática. O sea, este sí cumple la relación I de igual a K' cuadrado W sobre L VGS menos BT cuadrado. Mientras que este más bien parece cumpliendo la relación de saturación en velocidad. Ahora, yo no puedo usar, o sea, es difícil, ¿verdad? Las ecuaciones no podemos como definir un punto binario y decir, a partir de cuál es esta, a partir de aquí es la otra, ¿verdad? La transición entre los dos modelos es continua, ¿verdad? Es difícil de saber. De hecho, si ustedes hacen un plot, que era lo que yo les decía, bueno, después lo hacemos, ¿verdad? De ID versus VGS, ustedes van a ver que lo que les va a dar es como una recta, ¿verdad? Mientras que si hacen este plot de ID versus este VGS, van a ver una cuadrática. Ahora, como ese transistor está corriendo cuadráticamente y este linealmente, ¿verdad? Significa que este amigo de acá es más rápido porque puede dar más corriente por el mismo VGS que este, ¿no es cierto? Lo vieron, ¿verdad? O sea, este IDN está en saturación de velocidad. Ok, es el modelo, ¿se acuerdan? Era VSAT, COX, COX prima, ¿verdad? W,
BGS menos BT. Este es el modelo que tengo acá. Mientras que este es K' medios W sobre L. BGS menos BT. ¿Se dan cuenta? Entonces, el PMOS es más rápido, ¿verdad? Que el NMOS. Por esta consideración de saturación de velocidad. Entonces, este factor de 3 ya no influye tanto, ¿verdad? Por eso terminamos con una resistencia que anda alrededor de 2, ¿verdad? Porque en realidad el PMOS es un poco más rápido de lo que esperábamos. Y eso está escondido, por así decirlo, pues en las simulaciones que hicimos, ¿verdad? Porque yo hice mis simulaciones precisamente para extender la resistencia, ¿no es cierto? Eso es lo bonito de este proceso, ¿verdad? Hacerlo empíricamente, que yo me brinco un poquito el análisis teórico y una vez ya obtengo algo que, aunque sea una linealización así medio a rajatabla, comprende casi todos los fenómenos, ¿verdad? Más o menos lo vieron. Ahora sí, Drupal. Ok, por eso es que entonces no se cumple Listo, profe, ya entendí. Muchas gracias, profe. Es una buena pregunta para que la tienen para alguien en Intel. A ver si cuando haga la entrevista en Intel. Ok, bueno. Entonces, bueno, ya yo tengo estas dos relaciones de tiempo. Vamos a definir entonces lo que se conoce como tiempos de retardo y tiempos de transición para completar el análisis. Esta es una definición que ustedes van a ver el semestre que viene, lógico, pero igual hay que verla ahora como para entender lo que estamos haciendo. Supongamos que yo tengo una compuerta cualquiera, ¿verdad? Puede ser un inversor, puede ser lo que sea. En digitales definimos ciertos tiempos para tener todos hablar el mismo lenguaje, ¿ok? Todos entender. Recuerde que a mí lo que me interesa caracterizar de una compuerta, sea un inversor o sea cualquier compuerta, es qué tan rápida es. ¿Cuánto tarda en pasar la información de aquí a acá? Yo necesito conocer ese tiempo. Ese tiempo normalmente se le conoce como tiempo de retardo de propagación. ¿Cuánto tarda la señal en pasar a través de la compuerta? Bueno, vamos a definirlo formalmente. Si esta es mi señal de entrada, y fíjese que es una señal realista, no existen las señales, ¿verdad? Con pendientes iguales a infinito. Siempre hay un tiempo, ¿verdad? Siempre son rampas. Yo voy a definir lo que se conoce como TR o tiempo de subida como el tiempo que tarda la señal de entrada en ir desde punto 1 BDD hasta punto 9 BDD. Y el tiempo de caída lo voy a definir como el tiempo que tarda la señal de entrada en caer desde punto 9 BDD hasta punto 1 BDD. ¿Ok? Bueno, esos dos tiempos, si quieren, se los pueden olvidar, pero no son tan, tan críticos. Están ahí, pero generalmente no se usan. Porque al fin y al cabo, esos van a ver que no se pueden extraer de otro lado. Ok, ahora sí, ¿qué pasa en la salida? Esto es lo que a mí me interesa, en la salida. Cuando, yo voy a definir arbitrariamente lo siguiente, cuando la señal de entrada pasa por BDD medios, a partir de ahí yo empiezo a medir cuánto tarda la señal de salida en conmutar o en pasar por BDD medios. Como yo siempre supongo que en cualquier compuerta, okay, hay una inversión implícita, por lo menos una compuerta CMOS de una etapa, hay una inversión implícita. Yo puedo suponer, suponiendo que esto fuera un inversor, una nano, una NOR o lo que fuera, que tuve un cambio de BDD a 0 en función de un cambio de 0 a BDD a la entrada. Entonces, mi tiempo de retardo está definido como el tiempo que tarda la señal de salida en alcanzar BDD medios con respecto al tiempo en que la señal de entrada alcanzó BDD medios. Fíjese que yo tracé mis ejes acá, ¿verdad? Eso se conoce como el tiempo de retardo de alto a bajo, ¿verdad? Porque estoy conmutando de arriba para abajo. Ahora, esos tiempos de conmutación no necesariamente son iguales en el sentido de la transición. Yo voy a definir también el tiempo existente entre lo que tarda en conmutar desde BDD, perdón, lo voy a definir desde el punto en que la entrada conmuta desde BDD a 0
el punto en que la señal de entrada alcanza B de medios contra el punto en que la señal de salida cruza B de medios. Y ese tiempo es lo que yo voy a llamar el tiempo de retardo low to high, de alto a bajo. Este de acá. Fíjese que no necesariamente son iguales. Okay, de hecho, se pueden hacer pruebas y van a ver que no es igual. Y además voy a definir el tiempo de caída a la salida y a la entrada. El tiempo de caída. En este caso aquí tenemos el tiempo de caída. Aquí esto está mal, ¿verdad? Perdonen. Corregir esto. Y una vez lo corrijo en el, en el dibujo. El tiempo de caída a la entrada es igual, perdón, a la salida, HL. Ahí está. A lo que tarda en caer desde un 90% hasta un 10% de BDD. Esto sería THL. Y el tiempo LH es igual al tiempo que yo tardo en pasar del 10% de BDD al 90% de BDD. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vean que por eso es que yo no me preocupo mucho por definir los tiempos estos de acá arriba. ¿Por qué? Ni recordarlos. Porque yo sé que una compuerta siempre va a manejar otra compuerta. Entonces, los tiempos de subida y caída a la entrada de esta compuerta de acá van a ser los tiempos de, ¿verdad?, subida y caída de esta compuerta a la salida. Así que normalmente yo me quedo con este gráfico. El de arriba no tiene mucho sentido. ¿Ok? Listos. Ahora, vean que eso es importante, ¿verdad? Vean que eso es importante. Uno, recordando la función de transferencia del inversor. ¿Por qué es importante? Porque yo sé que en realidad la conmutación del inversor anda cerca de B de medio, ¿verdad? Entonces yo puedo suponer que si este amigo está transicionando, ¿ok? Este aquí va a transicionar un tiempo después. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, en realidad lo que yo necesito saber es cuándo este transistor de acá alcanza este inversor de acá alcanza su B de medios, porque significa que ella ya está empezando a cambiar de un valor a otro. Por eso es que yo defino los tiempos de retardo entre los B de medios. ¿Ok? Yo necesito definir estos tiempos de retardo entre estos dos valores. Cuando este pasa por B de medios, yo sé que este inversor se empieza a dar vuelta. ¿Cuánto tarda en dar vuelta? Lo que tarda este amigo a la salida en alcanzar B de medios. Y ese va a ser mi tiempo de retardo. Obviamente partido según la transición, la dirección de la transición. La pendiente también tiene un efecto que no lo vamos a estudiar en este curso, porque esto también obviamente afecta, ¿okay?, la velocidad de este componente. Si esta pendiente es muy lenta, este componente se puede hacer muy lento. ¿Okay? Pero no, eso no lo vemos, eso se tiene que estudiar un poquito a nivel más avanzado en otros cursos. Por ahora nada más los vamos a dejar definidos. ¿Okay? Esos pendientes también son críticos. Bueno. ¿Cómo lo utilizo eso para analizar un circuito digital? Bueno, recuerden el CC, ¿verdad? Ustedes tienen este famoso circuito, ¿se acuerdan? Supongamos que quieren cargar este capacitor, ¿ok? Le meten un escalón de 0 a BD. Es un escalón perfecto, ¿ok? Que no existe, pero bueno. ¿Okay? Vean que en realidad aquí yo tendría una función rampa, ¿verdad? Por eso es que es importante, ¿verdad? En realidad, tomar en cuenta estos valores de acá, ¿verdad? Estos valores de subida y caída son importantes en la vida real, pero los vamos a despreciar para este curso. Voy a suponer que esto no existe. Okay, voy a suponer que yo le pongo una fuente perfecta. Empiezo a cargar el capacitor. Ustedes pueden hacer el análisis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No lo vamos a derivar, ¿verdad? Como quieran, calculan las derivadas, hacen la ecuación diferencial o utilizan Laplace, como quieran. ¿Okay?
Vout es igual a VDD por 1 menos E a la menos T sobre RC, ¿verdad? O sea, ustedes saben que este capacitor va a empezar a cargarse de esta manera, ¿verdad? Con una relación que tiene esta. Ahora, ustedes necesitan encontrar el punto en que Vout es igual a 0.5 VDD, porque eso define el tiempo de retardo, ¿verdad? El tiempo de retardo de propagación. Entonces, lo que hacen es despejar de aquí cuánto vale T. Meten Vout igual a 0.5 VDD en esta ecuación. Hacen un poco ahí de magia, ¿verdad? Mandan este para sumar para allá, este para restar allá, les queda esta expresión. Esto hay que darle vuelta, ¿verdad? Para que me quede T positivo, porque no tiene sentido averiguar cosas para menos T. Así que 2 es igual a E a la T sobre RC. Sacan logaritmo natural a ambos lados. Y lo que ustedes encuentran es que el tiempo de retardo o el tiempo en que este capacitor tarda en alcanzar un 50% de su valor de carga es aproximadamente 0.7 veces la constante tiempo. Fíjense que RC sería la constante tiempo del circuito. O sea que usted ya tiene una manera rápidamente de determinar la velocidad, digamos, de conmutación de este circuito. Se puede comprobar, no lo vamos a hacer así con detalle, que para pasar de un 10% a un 90% de VDD yo necesito lo siguiente. Para alcanzar 0.1 VDD es esta expresión, ¿verdad? VDD por 1 menos E a la menos T de 10% sobre RC. Y para 0.9, esta de acá. Aplico para ambas los mismos procedimientos, ¿verdad? Tacho los VDDs, encuentro los valores necesarios, logaritmo natural, ambos lados, y luego el resto. Y se puede probar, no lo vamos a hacer, que el tiempo de caída entre un 90% y un 10% en un circuito RC es aproximadamente 2,2 RC. De igual manera, para el fall, para el de caída tendría que ser igual. Ok, no lo vamos a hacer. Vamos a analizar un inversor. La idea es parar con lo del inversor. Vamos a ver, faltan 15 minutos. Me falta poco. Sí, pero igual vamos a cortar porque si no se me van a... Ok. Vamos a analizar este inversor. Ok. Y luego vamos a dejarlo explícito. Ok, hasta acá. Luego paramos un momento para descansar. Luego hacemos los cálculos. Yo quiero que me quede tiempo para ver lo de las tareas. Ok, vamos a analizar un inversor. Supongamos que ustedes les dan un inversor. Ok. Y les preguntan qué tan rápido es. Esto es fundamental. Es una pregunta de diseño típica porque de aquí deviene de hecho el análisis fundamental que uno necesita resolver para cuando uno quiere saber qué tan veloz es un circuito. ¿Ok? Un circuito de miles de compuertos o de millones de compuertos. Pero quiere hacerlo de una manera rápida. No queremos meternos en el simulador hasta que no estemos muy seguros de lo que tenemos. Bueno, entonces yo lo que Profe, necesito es... ¿Sí? tengo que interrumpirlo para hacer una pregunta, disculpe, más bien. Está bien. Profe, ese circuito, ese capacitor que usted está analizando ahí, por ejemplo, en un sistema, entonces yo lo que pensaría, estoy pensando en voz alta, entonces ¿Sí? yo lo que tendría que hacer es analizar la salida, porque lo voy a ver como una caja negra, entonces no, para saber qué tan rápido es el circuito, analizo solo la salida, profe. Es que usted siempre necesita una carga. Sea la salida o sea la entrada, usted puede tener un circuito, imagínese el circuito que usted quiere, ¿verdad? Una cosa así. Por decirle algo, ¿verdad? Usted puede tener cualquier tipo de circuito. Aquí, por ejemplo, tiene un flip-flop. Bueno, ustedes lo van a ver cuando vean digitales el semestre que viene. Qué sé yo, ¿verdad? Ustedes pueden tener algo así, ¿verdad? Cada uno de estos nodos, este de acá, este de acá, este de acá, representa capacitancia. Ustedes pueden imaginarse que cada uno de ellos tiene pegado una capacitancia igual a los transistores que andan por ahí, ¿verdad? Igual y acá. Entonces, todo esto de acá está agrupado, ¿verdad? En este CL. Ahora sí. Listo, profe, ya lo entendí muy bien Sí, explicado, muchas pero gracias, profe. ustedes nunca pueden suponer que un circuito está al aire, nunca, ¿verdad? Si esto está pegado a un pad, puede estar pegado a un pad de salida a un chip, pero ese chip, ¿verdad? Digamos, este es su pad.
pero ese pad está alambrado, ¿verdad? A un pin, ¿verdad? Del chip. Este es el chip por afuera. Y este pin está conectado a una línea y ustedes aquí pegan el osciloscopio y vienen a medir con el osciloscopio. Y un osciloscopio tiene una capacitancia típica de alrededor de 10 picofaradios en las puntas 10 a 1. O sea, significa que ya usted aquí tiene por lo menos 10 picos, más 1 a 2 picos que hay normalmente en un empaquetado, más un picofaradio que generalmente hay un pad, en tecnología típica. Aquí tienen por lo menos 15 picofaradios. Así, pero a ojazo, a ojo. Ok. O sea, ustedes nunca pueden suponer que nunca hay un capacitor y de hecho si no fuera no podríamos hacer el análisis. Ok. Entonces hay que analizar el caso general. Tengo una capacitancia de carga. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir los modelos que ya encontramos, ¿verdad? Para el PMOS y el NMOS. Bueno, el del NMOS ya lo conocemos, ¿verdad? Lo vimos hace un rato. Es este de acá, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es sustituir el transistor NMOS por ese modelo. Vean que es este de aquí, ¿verdad? Este es el gate. Este es mi transistor N, ¿verdad? Vean que los dos transistores comparten el gate, ¿verdad? Así que mi transistor P es exactamente, vean que es exactamente el mismo modelo, solo que tirado hacia VDD, ¿verdad? Este es mi transistor P. Entonces este es el P y este es el N. Solo que los nodos están pegados a VDD, ¿verdad? Pero recuerden que VDD es una tierra en corriente continua, ¿no es cierto? En corriente alterna. Así que en realidad están como en paralelo, ¿verdad? Los dos. Y están conectados a la salida, ¿verdad? La salida tienen los dos drain pegados, ¿verdad? Esto sería el source del PMOS. Esto es el drain del PMOS. Este de acá es el drain del NMOS y este es el source del NMOS. Con las reglas que vimos de voltaje, ¿verdad? Entonces fíjese que tiene los drains pegados, ¿verdad? Aquí. Y en este nodo tengo que poner la capacitancia de carga. Ahora, recuerden que lo bonito, y por eso es que funciona también de la tecnología CMOS, es que yo siempre puedo suponer que si un transistor está encendido, el otro está apagado. ¿No es cierto? O sea que yo no tengo estos dos modelos trabajando al mismo tiempo. Por lo menos desde una aproximación de primer orden, ¿verdad? No que están trabajando al mismo tiempo. Eso hace que sea mucho más fácil analizar el circuito. Bueno, ¿cuánto sería la capacitancia de entrada de este circuito? Y simplemente sumar los dos modelos, ¿verdad? Son dos capacitancias que están en paralelo, ¿verdad? Fíjese que comparten este nodo y aunque este está pegado a tierra y este está VDD, recuerden que VDD es una tierra en CA, ¿verdad? O sea que para todos los efectos, la capacitancia de entrada de mi inversor es igual a esto de acá. ¿Me sirve eso para el análisis de tiempo? Pues no, ¿verdad? Porque fíjese que esta capacitancia no juega acá a la salida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que I-gate es 0. Entonces esta capacitancia no juega en el cálculo de los tiempos de retardo. Sin embargo, sí jugará en los tiempos de los cálculos de retardo de quién. De cualquier otro circuito que yo conecte acá. Si yo conecto un inversor acá, el CL para este amigo va a ver una CL, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Adivinen. Esta de acá, ¿verdad? Pero para el análisis de este inversor que tengo acá, a la derecha, esta capacitancia no juega. Bueno, vamos a tratar de resolverlo a mano, ¿ok? Vamos a dejarlo, digamos, planteado y lo resolvemos después de crédito en 5 minutos.
Me dicen que CL es igual a 50 femtofaradios. Me dicen que el transistor P es de 2 micrómetros de ancho sobre 0.5 micrómetros de largo. Y el N es de 1 micrómetro sobre 0.5 micrómetros. Pregunta por un punto para ver si están despiertos. ¿Por qué hizo el transistor P el doble del ancho del transistor N? A ver, ¿quién me tira la... Le doy 2 puntos en la tarea esta que acabamos de entregar. Porque hay que manejar las velocidades de los tiempos, profe. Pero dígame exactamente por qué. Dígame por qué el transistor P es 2 veces más ancho que el transistor N. ¿Para qué hago eso? Vamos, vamos, algo un poco más específico. 2 puntos. Doy 30 segundos para que lo piensen con calma. Me lo pueden poner en el chat si no quieren decirlo. Para hacer el área más pequeña. No. A ver. Ok. Ok, casi, casi. Eduardo fue el que estuvo más cerca. Muy Ah, bien. profe. Lo siento. Eduardo le voy a dar los 2 puntos, aunque no lo dijo exactamente, pero exactamente es por la resistencia, ¿verdad? Porque aquí acabamos de hablar, de estar hablando, ¿verdad? Eduardo Román. ¿Qué acabamos de decir? Que el Cierto, es transistor cierto. N tiene el doble, tiene la mitad de la resistencia de canal, ¿verdad? Que el transistor P. ¿No es cierto? Entonces, si yo hago este amigo el doble de ancho, le estoy bajando la resistencia a la mitad, o sea, la estoy haciendo igual que la resistencia de acá. Eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Quiero que los dos transistores tengan la misma resistencia de canal. Y puesto que este es 2 veces más resistivo que este, necesito hacer que este sea 2 veces más ancho que el N para que sean igualmente resistivos. ¿La vieron? Vean que eso es la regla de 3 muy sencilla, ¿verdad? Ok. ¿Y eso por qué? Porque fíjese que, bueno, lo vamos a ver ahora. Yo necesito, a mí me interesa que los dos tiempos de conmutación, el TP, LH, sean lo más parecidos posibles entre sí. No necesariamente se me cumple. Pero esto es una manera de por lo menos, ¿verdad? Teóricamente, tratar de buscar esto sería como el Shangri-La, el diseñador lógico. Nunca se puede alcanzar, pero bueno, alcanzar que los dos tiempos sean iguales. Vamos a analizar este modelito y con eso nos vamos al recreo. Cuando V-in igual a 0 y V-out es igual a VDD. Ok, ¿dónde está mi circuito? Uy, se me perdió en tanto. Cuando V-in es igual a 0, ¿cuál de estos dos transistores conduce? ¿El PMOS o el NMOS? Muy bien, exacto, ¿verdad? Aquí tengo 0, tengo VDD aplicado acá. Entonces, fíjense que si este está conduciendo, aquí tengo un corto, pero este amigo está en abierto, ¿no? ¿verdad? Entonces, esta resistencia desaparece. Ahora, vean que la capacitancia sí no desaparece, ¿verdad? Las capacitancias no desaparecen. Entonces, yo puedo suponer, ¿verdad? Que cuando estoy en el modelo P, voy a simplificar, siempre es bueno redibujar las cosas. Voy a simplificar este circuito. Saco esta resistencia. Yo sé que esto no juega, así que lo puedo sacar también. Y me queda una resistencia P en paralelo con COXP, en paralelo con CL, en paralelo con COXN. Y lo redibujo. Esto es lo que me queda, ¿verdad? Este sería el nodo de salida. Tengo RP, paralelo COXP, paralelo CL, paralelo COXN. Recuerden que esto es una tierra en CA, ¿verdad? Que yo ponga DVD ahí arriba, en realidad esto es una tierra en CA, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que la capacitancia total de mi circuito, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a CL más la suma de estas dos capacitancias.
¿Cuánto mide la del P? Bueno, va a ser COX', que ya la encontramos, por el ancho del transistor P, por el largo del transistor P. Mira, aquí me faltó el resto de la expresión. Pero no, tengo que corregir eso. Y el transistor N va a ser esto de acá, ¿verdad? Perdonen, ahí se me olvidó. Qué fallonazo. Siempre, ustedes siempre se dan cuenta, yo siempre meto la pata. Okay, entonces eso me faltó ahí ponerlo de una vez. Entonces ahora solo cuestión de sustituir, ¿verdad? Perdón, aquí se me acabó la hoja. Okay. Meten los valores, sustituyen y encuentra la capacitancia total. 53,8 femtofaradios. ¿Cuánto es la resistencia P? Ok, vean lo siguiente. RP, recuerden, es 2 veces RN. Y entonces no le pongan atención, eso no sé qué quise hacer ahí. Eso no lo revisen. Ok, tengo que tachar eso. No sé qué quise hacer ahí, creo que después me arrepentí y lo fui a hacer abajo. Ok. Ok. Pero RP es igual a R' sobre WP. RP' es igual a 2 veces RN' por micrómetro. ¿Sí? Porque vamos a utilizar de una vez las reglas que siempre van a suponer que el largo es 0.5 micrómetros sobre el ancho del transistor P. Aquí me brinqué un paso, pero si quieren lo ponen, ¿verdad? Rn por micrómetro es igual a 12, ¿verdad? Perdón. Esto de acá es igual a 2 veces por 12 kiloohmios, ¿verdad? Por micrómetro. Recuerden que la resistencia por micrómetro está multiplicada por micrómetro. Sobre el ancho. ¿El ancho cuánto es? 2 micrómetros. 2 se va con 2, micrómetro se va con micrómetro. Y por lo tanto, RP es igual a Rn', que es igual a 12 kiloohmios. Y el tiempo de retardo de mi circuito, por lo tanto, es igual a simplemente multiplicar 0.7 por RP por la capacitancia total, ¿ok?, de mi circuito. Y TPLH es igual a 452 picosegundos. Este es el tiempo de retardo de mi compuerta tamaño mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la entrada conmuta de bajo a alto, la salida conmuta de alto a bajo, la distancia entre este valor y este valor a la salida es de 452 picosegundos. ¿Está claro? Bueno, una pregunta. Tengo que hacer esto. Por un punto extra, ¿cuánto vale el tiempo de retardo de ese circuito? Para high-low. Punto extra la tarea. 2 puntos para la práctica, de una vez. ¿Cuánto será igual? Sin hacer ningún cálculo. A la mitad de ese tiempo. Sería la mitad si yo no hubiera hecho la resistencia, si yo no hubiera hecho el transistor P el doble de ancho, ¿no es cierto? Entonces iguales. Tienen que ser iguales, ¿verdad? Muy bien por el intento, no importa. No los puntos, pero bien, José. Tienen que ser iguales, ¿por qué? Porque yo hice que la resistencia de canal de los transistores fuera la misma, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque hice el transistor, recuerden, el P es 2 micrómetros sobre 0.5 micrómetros. Como lo hice el doble tamaño que el N, significa que deberían tener la misma resistencia de canal.
Por lo tanto, el tiempo de retardo debería ser simétrico, pues estamos teniendo la misma resistencia de canal en la computación para arriba que para abajo. Si ustedes ven el inversor, yo debería tardar lo mismo cargando que descargando mi capacitor por ese ajuste que hice. Obviamente esto es una aproximación de primer orden, ¿verdad? En la vida real varía un poco, pero es bastante precisa. Y por lo tanto también los tiempos de subida y de bajada a la salida tienen que ser iguales. Porque si no lo ven ustedes, podemos verlo acá tal vez para cerrar esta parte. Ok, se me olvida el borrador como es. Ok, vamos a borrar todo esto para aclararles un poquito qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y ya con eso paramos. Ok. Vamos al segundo caso. Ahora, supongamos que este es el inversor. El inversor hace esto. Estaba en BDD a la entrada y cayó a 0. Perdón, al revés. Perdón. Estaba en 0 y pasó a BDD a la entrada, ¿verdad? El inversor. ¿Cuáles de los dos transistores están funcionando? Obviamente este, ¿verdad? El de abajo. El de arriba se apaga porque aquí tengo ahora BDD. Tengo aplicados acá. Entonces, este transistor está encendido, este está apagado. ¿Eso qué quiere decir? Que esta resistencia no está conectada y que el switch acá se me enciende. Pero fíjese que la resistencia, digamos, ve la misma capacitancia de carga que veía la otra. Y si esta resistencia es igual a esta, por este fenómeno, ¿verdad? Porque hicimos el transistor 2 veces más ancho, o sea, esta resistencia la partimos en 2. Se tiene que cumplir que este amigo de acá tiene que ser igual a esta resistencia de acá. Y ya vimos que es la misma, ¿no? Vimos que es igual. RP igual a 12 kiloohms. Por lo tanto, ni hago el cálculo, ¿no? Bueno, vamos a parar. Paremos unos 5 minutos. Vamos a hacer otro ejemplo con otro tamaño, como para que les quede más claro, ¿ok? Luego hacemos otro ejemplito, no lo vamos a simular, pero otro ejemplito rápido con una NAND sin hacer cálculos. Y luego nos dedicamos a la tarea. Entonces paremos unos 5 minutos, digamos, son las 4:08 a las 5 minutos. 4:12, 4:13. ¿Está bien? Paremos 5 minutos.
Bueno, voy a hacer un ejemplito un inversor un poco más grande ahora, como para darles un poquito más al tema. Y estaba planeando hacerles un ejemplito con una NAND, pero se los voy a explicar nada más. No quiero saturarlos y no quiero que nos quedemos sin tiempo para verlo en la tarea. Entonces eso por ahí lo completamos la clase que viene, porque quería mostrarles también cómo hacer el análisis de una NAND, pero creo que mejor como para darles el ejemplo, cómo analizar una compuerta un poco más compleja. Pero capaz que sí va a ser mucho para hoy. Bueno, entonces lo que yo hice después fue, bueno, comprobar más o menos o hacer los mismos cálculos, pero para un inversor un poco más grande. ¿Ve? Fíjese que lo que hice fue que hice los transistores más anchos, ¿verdad? Lo multipliqué por 10, el N y el P. ¿Okay? Y la verifiqué por SPICE. Entonces, acá, este es mi circuito, ¿verdad? Le puse una carga de 50 femtofaradios. Igual, aumenté los transistores, el P lo hice 20, el N lo hice 10. Vean que se sigue manteniendo la relación 2 a 1, ¿verdad? Entre el P y el N. ¿Ok? Para tratar de equilibrar las resistencias de canal. Y aquí está el ejemplo de cómo calculo yo a mano las resistencias, ¿verdad? Esto parece medio tramposo porque en realidad hasta que lo hice me di cuenta, ¿verdad? De que básicamente son los mismos valores que use yo para extraer el modelo, pero bueno, ya lo había hecho. Pero ustedes lo pueden probar con otros valores. Entonces, Rn es igual a Rn por micrómetro, prima, por el ancho de mi transistor, 12 kiloohmios por micrómetro, ¿verdad? Que la resistencia N' por micrómetro, sobre 10 micrómetros, 1.2 kiloohmios, ¿verdad? Y Rp, puesto que Rp es el doble de ancho, el transistor del P es el doble de ancho, entonces sería el doble P y este sería el doble UN. Por ahí se valdría la pena aclarar eso, así que también lo voy a poner acá. Obtenemos que la resistencia, pues obviamente canal es igual. Y eso es generalmente lo que uno anda buscando. La capacitancia del P, ¿verdad? Es el doble, porque obviamente es el doble de área, ¿verdad? De la del N, así que esta relación es directa, ¿verdad? Cox', que ya conocemos, WP por LP, esta es la capacitancia de óxido del P, y la capacitancia del N es la mitad, ¿verdad? Ok, la capacitancia total, recuerden, es la suma de estas dos capacitancias más la capacitancia, ¿verdad? Esto es igual a Cox', más Cox', más Cl, ok. Y luego, pues, las fórmulas que ya conocemos, ¿verdad? Hola, perdón, se cortó un momento de internet. Porque yo no puse los cálculos, porque ya para estas cosillas yo siempre les recomiendo, ¿verdad? Que ustedes se vayan a un Excel, ¿verdad? Generen un Excel, es lo más práctico, tener todo esto en una hoja de cálculo, ¿ok? Para no andar metiendo cosas en la calculadora. Así que en realidad yo los cálculos los hice aquí con esta hoja de cálculo. Yo se la subí al TAC Digital, pues si la quieren usar ustedes de base para los cálculos que ustedes están haciendo. Esto es mucho más rápido, así, y si después yo quiero cambiar los tamaños, qué sé yo, quiero hacer los transistores más cortos, ¿verdad? Entonces, quiero hacer la mitad, ¿ok? Entonces, escalo, ¿verdad? Así de una vez, ¿verdad? Vea que normalmente el L no lo voy a tocar, pero en este caso, debería funcionar, ¿verdad? Tocar el L, no funciona porque yo puse aquí R por micrómetro, ¿verdad? Si yo toco el L, va a calcular bien las capacitancias, pero no va a calcular bien la resistencia, porque yo metí los valores por micrómetro. Entonces, esto habría que ajustarlo, ¿verdad? A la relación N sub prima para multiplicar por L y dividir sobre W. Eso ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? En su casa, si quieren. Okay, entonces, igual, ¿verdad? Si quieren hacerlo de 2 y de 1, ¿verdad? Esto calcula rápidamente los tiempos, ¿verdad? Entonces, ahí se las dejo, ¿verdad? Para que la usen de base. Y la idea sería aquí yo hice una simulación para verificar. Ok. El inversor. Está compartiendo pantallas, que no sé si es a mí que no me sale o... Perdón, seguro cuando se me fue con internet perdonen. Se me descompartió la pantalla. Bueno, entonces vuelvo a repetir todo lo que dije, ¿verdad? Gracias.
Ok, yo les generé a ustedes un Excel. Ahora lo están viendo, a ver si, ¿verdad? Está Sí, ahí ahora sí. el Tech Gracias. Digital, gracias. La idea es que ustedes pueden modificar ahí, ¿verdad? Los anchos y los largos de los transistores y él calcula todos los tiempos. Son básicamente las mismas ecuaciones que yo metí. Lo que sí no puse fue la resistencia prima L, sino que la resistencia por micrómetros. O sea, aquí estoy siempre suponiendo L igual 0.5 micrómetros. Entonces, este valor de acá, si ustedes lo tocan, altera las ecuaciones aquí, pero fíjense que no altera los valores de las resistencias. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? En realidad lo que habría que hacer es calcular, usar la ecuación aquí exacta, ¿verdad? Rn', no Rn' por micrón, y recordar que Rn, ¿verdad? Escala, aquí yo estoy suponiendo simplemente que esto es igual, ¿verdad? A Rn', vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Por micrómetro, dividido W, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Y eso, si ustedes quisieran, vamos a hacerlo acá para que les quede más claro. Ahora se la subo corregida para que la vean, ¿ok? Eso tampoco. Si ustedes quisieran hacerlo más, digamos, exacto para poder también ajustar con él la resistencia, entonces en realidad tendrían que hacer esta fórmula, cambiarla, ¿verdad? Y multiplicarla por L también. Que es lo que está en la teoría que vemos la clase pasada, ¿verdad? Okay. Pero no, bueno, yo no lo hice, porque en realidad, como les digo, normalmente uno se casa con Rn por micrón y supone que siempre el largo va a ser el mínimo. Okay. En digital es muy raro que ustedes usen un largo superior al mínimo, si acaso un poquito más largo en algunos casos, como las memorias RAM y otras cosas, pero normalmente uno se queda con el largo mínimo. Entonces ahí la tienen, ahí se los voy a pasar después para que la puedan, con este cambiecito que les estoy haciendo acá. Y hice unas simulaciones también para que las pudieran ver. También se las subí, es un inversor. Desgraciadamente no, creo que no cargué los settings. No los cargué, qué chapa. Entonces, está la entrada y está la salida. Ok. Ahí lo tienen para que lo revisen si quieren. Pueden verificar los tiempos. En realidad los tiempos dan mejores en esta simulación. Eso está bueno porque significa que mi suposición fue pesimista y esa es la idea, ¿verdad? Siempre suponer el peor de los casos. En realidad creo que aquí da como 20 milisegundos el retardo, si no me equivoco. Si yo le hago, aumento esto. Ok. Touch cursor, este es el primero. Este acá, el segundo. Entonces ustedes miden ahí los retardos. Me da como unos 20 milisegundos más o menos, así a grosso modo. 50 picos, este está un poquito pasado, ¿verdad? Bueno, 52 picosegundos me da retardo, ¿verdad? LH. Y el calculado era 73, o sea que estamos bien, ¿verdad? Parece que funcionó bastante bien el modelo, ¿verdad? Para esta simulación. Ok. Vamos a ver si es cierto. Sí, está bien, ¿verdad? 10 micrómetros acá. Y acá, que yo no sé por qué no me puso los tamaños, es 0.5 y 20. Ok. Porque no me está poniendo los tamaños, no me acuerdo. Qué raro que no me los pone. Bueno. Entonces el modelo es bastante eficiente en determinados rangos, ¿verdad? Entonces pruébenlo si quieren, ahí está también en la casa para que jueguen con él. Pueden probar la NAN también, digamos, que hicimos, que yo les subí, hacer cálculos a mano. La clase que viene yo les
Voy a explicar un poquito cómo funciona el cálculo y dimensionamiento de la NAND, pero mejor la idea sería que ahora hablemos un poquito de la tarea para de la práctica, ¿verdad? Que les entregué. De hecho, ustedes pueden, para terminar, tal vez hacer una medicioncilla extra acá. Si ustedes miden al otro lado, se van a dar cuenta que el inversor es bastante simétrico, pero no tan simétrico como esperábamos. Ah, pero este sí me dio bastante, bueno, un poquito. Hay una diferencia, ¿verdad? Algunos picosegundos. Ok, más o menos. Pero es bastante simétrico. Y vean qué bonito este efecto que hay aquí, ¿verdad? Este efecto es inevitable, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como bootstrap a la salida. Eso siempre pasa en los sistemas digitales y es por esta capacitancia de Miller que hay en estos dos, ¿verdad? Nodos. Esa capacitancia de Miller actúa como una especie de bootstrap. Recuerden que la capacitancia se opone a los cambios en tensión y para sostener los cambios en tensión genera grandes corrientes. Entonces, cuando el nodo A empieza a conmutar para arriba y el nodo Y se ve forzado a conmutar para abajo, el capacitor acá está tratando de sostener los voltajes, ¿verdad? Entonces hay un gran trasiego de carga entre estos dos nodos por el efecto de Miller. Ese trasiego de carga hace que este nodo se levante por encima de BDD incluso, que es lo que ustedes ven acá. En este pico acá. Cuando el amigo de la entrada conmuta de 0 para 1, el nodo de la salida se trata de sostener en BDD, ¿verdad? Y se genera aquí un efecto de bootstrap que se llama, ¿verdad? Es un ruido que siempre tienen los circuitos CMOS. Pero no afecta mucho, ¿verdad? Ahora la verdad, este bootstrap no afecta en el diseño digital. Bueno, preguntas sobre la tarea. ¿Cómo la ven? Profe, estamos hablando de la tarea de 30%. ¿Sí? Así, profe, es que eras que me llegaron dos correos. Uno decía que es el 19 y el otro el 26. ¿Cuál es la fecha? Adivinen cuál es. Yo voy a jalar el mecate por donde más me conviene, profe. Muchachos, la tarea era para el 15 y por eso yo les mandé el correo para el 15, pero desgraciadamente mi compañero, que el que mandó las tareas, puso fecha 26. Así que los otros dos grupos están en 26. Así que ya yo no los voy a matar a ustedes. Van para el 26. Okay. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Buenísimo. Se salvaron, tuvieron suerte por el error del compañero que mandó el correo mal. Ahí está bien. Tienen tiempo para el 26. Ok, muchas gracias, profe. Dale gracias al compañero. Pero bueno, está bien, ya sea, ¿qué hacer? No importa. Está bonita la. ¿Algo más? No la han visto siquiera. Vean, no se confíen, la tarea es bastante larguilla. Es fácil, pero es larga. O sea. Profe, yo sí tengo una duda. Sí. La primera es bueno, que intenté usar MATLAB, pero creo que falló un poco, la verdad. Pero que si usted sabe dónde podamos conseguir bien el libro de Pedro Julián y el otro, porque era que lo estuve buscando en las bibliotecas electrónicas del TEC, pero no lo logré encontrar. No sé si usted sabe bien cómo podemos. Supuestamente nosotros deberíamos tener acceso, porque ese es un libro que fue comprado por la biblioteca y la biblioteca compró los PDF digitales. Pero si nos ponemos a tratar de arreglar esto con la biblioteca, nos puede dar una semana, ¿verdad? Yo se los busco y se los paso. ¿Está bien? Okay. Profe, y en la primera de la respuesta corta, Sí. dice portadores en inversión, me parece. Déjame buscar eso primero. ¿Ustedes tienen el PDF libro Pierret? No. No, señor. Solo el Razavi yo tengo, por ejemplo. Lo que pasa es que el Pierret es pesadísimo. Bueno, pero ustedes, si ustedes lo buscan en Google, el Pierret sí sale. PDF, hay mucha gente que lo ha subido. El que puede ser difícil es que el que yo tengo es un escaneado muy viejo. Es súper pesado, ¿vale? Son como 150 megas. ¿Cuál pregunta decís vos? Esa primera que dice los portadores en inversión. Sí.
No sé si es que esa no la entendí o no tengo bien No, apuntado, no, pero ¿a esa qué se sí refiere? se la explico, se la resuelvo. Está muy fácil. Ok, ok. Recuerde lo que pasa en el MOSFET. ¿Ok? Más o menos va por ahí, ¿verdad? Por lo que pasa en un MOSFET. ¿Ok? Igual yo la consulto, a ver, pero va por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Vean, yo les sugiero que empiecen a hacer los problemas lo antes posible, ¿verdad? Ustedes escogen Octave, MATLAB o Python, o si quieren C++, o sea, yo les sugiero Python. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar los cuadernos de Jupyter y eso es súper práctico, ¿verdad? Usan el SciPy, el NumPy, el Matplotlib, y eso hay scripts en todo. Ustedes se meten a las páginas en Stack, cualquier foro, van a ver las soluciones. Entonces yo les sugiero que lo intenten, ¿verdad? Pero si lo quieren hacer en Octave o MATLAB, no tienen problema, ¿verdad? Me lo mandan también el código en eso. Yo prefiero Python porque recibe mucho más soporte, es libre y es un cuaderno, es una cosa que se monta fácil si lo hacen en Jupyter y el ambiente es muy, muy práctico y a nivel estudiantil es muy fácil encontrar ese material en la web. O sea, ustedes ponen una búsqueda por cómo plotear una función de aquí a allá, y prácticamente el código lo van a obtener. ¿Okay? Profe, Sí, disculpe, ese libro que el compañero preguntó fue el Pedro Julián. sí, este de acá. Sí, sí, ese fue el que usted dijo que cuesta encontrar en internet. Es que yo también no lo tengo, entonces puedo buscarlo. Sí, Sí. este va a estar complicado. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Yo, porque yo tengo entendido que la biblioteca compró la versión PDF, deberían tener acceso. Profe, Sí, creo que en el Tec Digital, en la sección de libros, está el Pedro Julián. vamos a ver. Ay, me metí mal. Acá en el curso. Sí, señor. ¿Y dónde lo ves acá en documentos? Sí, en documentos, la carpeta libros. A ver. Pierre. Aquí está, verlo. Gracias. Ahí varias gente me lo puso y Aaron también me lo había puesto. Velo, aquí está. Y ahí está el Pierret. Ok, Los dos están, profe, ¿ah? listo, sí, ahí tienen todo. Si aquí me preguntan que si lo hacen en Python, usen Matplotlib o Panda, como ustedes quieran. Obviamente, yo tengo el Anaconda instalado. Si ustedes instalan el Anaconda, no hay ningún problema, porque, o sea, si yo, y para mí tampoco. Si ustedes me lo mandan en un cuaderno Jupyter por Anaconda, si no tengo la biblioteca, el Anaconda me la instala. O sea, no tengo problema. Entonces, yo les sugiero que usen Matplotlib, que es la más, digamos, general. Pero si no está Panda, que se manda en Matplotlib, cualquiera de esas dos bibliotecas, ¿verdad? Pero ahí se lo mandé solo a Yaron. Matplotlib y Panda son las dos bibliotecas, digamos, más, funciona muy bien, ¿verdad? Yo les recomiendo que instalen el Anaconda es súper práctico. O sea, para Windows, para lo que sea, Mac, todas las... ¿Están viendo la pantalla? Sí. Vamos a ver si carga el Anaconda. El Anaconda es súper práctico. Ustedes pueden generar los scripts en cuadernos HTML, ¿ok? Con esta plataforma, con el Jupyter. Y esto es súper práctico, porque ya le genera un ambiente de programación. Ustedes no se tienen que preocupar prácticamente que por ninguna biblioteca. Tienen un menú, entonces ustedes van y buscan, qué sé yo, lo que quieren resolver. Qué sé yo. Es una cosilla que estuve montando la vez pasada. No era este. Voy a buscarles uno que estuve buscando la vez pasada. Aquí está. Entonces, digamos, ven, ustedes pueden generar los cuadernillos ahí en
escriben y aquí escriben el Python y ustedes pueden ir evaluando celda por celda, pueden ir paso a paso, ¿verdad? Entonces es súper práctico para importar las funciones y todo, ¿verdad? Ok. Yo generalmente para no complicarme les sugiero que usen esta, ¿verdad? Para plotear el Matplot. Y el NumPy, obviamente, que hay que usarlo para los cálculos numéricos. La Panda es bonita porque le hace los dashboards más bonitos, pero si la quieren usar, ¿verdad? Entonces, digamos, ustedes definen una ventanita, le dan run, se pasan a la celda que sigue, le dan run, y así van, él va generando el código y usted dice, bueno, entonces ahora voy a correr esto. Van corriendo cada celda y la van verificando. Ok, esto está comentado. Y al final hasta... Bueno, ahí tuve un error porque no escogí bien. Y luego ahí generan los widgets y toda la cosa y pueden graficar y todo lo demás. Yo les recomiendo que utilicen estos cuadernillos, pero si quieren hacerlo en MATLAB o directamente el código en Python, bueno, me lo dan en Python directamente el código, no tengo problema. ¿Ok? Entonces, yo les sugiero que le echen una ojeada, una buena lectura a la tarea, al proyecto, y la clase que viene les vuelvo a dar chance para que hagan consultas, ¿está bien? Pero vayan adelantando, no se queden, porque aunque es fácil, pero es mucho trabajo, ¿verdad? Pero yo sé que todo lo pueden hacer, pero si lo tratan de hacer el jueves, de este jueves en 8, no les va a dar chance, ¿verdad? Es mucho. Ok. Entonces, por favor, a ver, póngale camino ahí con eso, ¿no? Y yo no sé aquí por qué no me funcionó esto, pero bueno, eso ya es otro problema. Ya sabe qué me pasó. Pero bueno, ¿alguna otra consulta? Sí, muy bien. Okay. Cualquier cosa, como les digo, yo preferiría que traten, ¿verdad? De arrancar lo antes posible, ¿verdad? Bueno, aquí tienen un gráfico, ¿ven? Ya una vez que ustedes tienen el cuaderno montado, muy rápido, ¿verdad? Montar el gráfico. Muy práctico, ¿no? Así que les sugiero que utilicen Python, ¿verdad? Sobre todo por toda la ayuda que hay, ¿verdad? Disponible y que usen ese ambiente, ¿verdad? Anaconda, sobre todo el Jupyter, que es muy práctico para escribir estas cosillas. Y así después ustedes nada más, lo único que me tienen que mandar es el archivo. No tienen que andar ahí mandándome nada, biblioteca ni nada. Ustedes me mandan nada más el archivo, ¿verdad? Que son archivos chiquititos de 100K a 20K. ¿Ok? Bueno, gente, estamos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, quedamos hasta acá. No, yo no, profe, más bien muchas gracias. Bueno, estamos. Por ahí, profe, gracias, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. Nos vemos.